Autoridades del organismo ejecutivo confirmaron la creación de un fondo de indemnización para las familias afectadas por los sismos ocurridos el pasado 8 de julio en Santa María de Jesús y otros puntos del país. Iniciativa de ley ACES autoriza al gobierno a tomar una cantidad de fondos que están disponibles para temas de vivienda en el Ministerio de Comunicaciones y ponerlos en un mecanismo que va a permitir su canalización para indemnizar a las personas que han sido dañadas. Es decir, y esto es importante señalarlo, existe en este momento ya un censo de todas y cada una de las casas que han sido dañadas. Representantes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, junto con el Batallón de Ingenieros del Ejército, han hecho un censo. Asimismo, prevén que dependiendo de los daños, las familias podrían recibir desde 10,000 quetzales hasta 70,000 quetzales. Únicamente Santa María de Jesús se evaluaron todos los lugares donde se sintieron los sismos, es decir, Guatemala, Escuintla, Zacatepeques, Suchitepeques, Baja Verapaz y Jutiapa. Y eso nos dio un total de 6,958 viviendas con daños. Algunas son leve, moderado y severo, como decía el señor presidente. De daño leve tenemos 2,263 viviendas, de daño moderado 3,041 viviendas y de daño severo 1,654 viviendas. El titular de Comunicaciones también afirmó que los trabajos viales en el lugar continúan del lado de Escuintla, señalando que se han trabajado 5 kilómetros y están pendientes de habilitar otros 3 kilómetros. Muy bien, y es necesario poder abordar este tema y con un espacio para el análisis desde el punto político también, que creo que es importante esta indemnización que se propone para ayuda a los damnificados por los sismos. Ya se encuentra con nosotros Max Santa Cruz para poder conversar con él sobre este tema, así que Max, te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Max? Muy buenas noches, Sandy. Buenas noches, Fernando, teleaudiencia de A la Medida. En la semana previa, días previos del desfile de independencia que mencionaban ustedes y la celebración, por supuesto, del 15 de septiembre, que es la fecha importante para nuestro país. Así que un verdadero gusto estar en este set tan bonito y bonitamente decorado también. Sí, definitivamente aquí se siente el fervor patrio. Sin duda. A ver, y ese fervor patrio vamos a tratar de extrapolarlo a esta iniciativa que se está buscando desde el Ejecutivo para generar este fondo de indemnización para afectados por todo este enjambre de sismos que se generó, sobre todo en el departamento de Zacatepeques. ¿Cuál es la viabilidad que ves en esta intentona del Ejecutivo y qué tanto eco va a encontrar en el Congreso? Bueno, a mí me parece interesante que nos retrocedamos un par de meses, tal vez, a cerca de mediados del mes de julio, después de los temblores que se dieron a principios del mes de julio, que es lo que nos lleva a este tema, en donde ya un grupo de diputados planteaba la posibilidad de modificar el presupuesto actual vigente por un monto de 100 millones de quetzales, utilizando los saldos disponibles de caja, que tenían un monto cercano a los 21,000 millones de quetzales, cosa que era posible, no había que generar mayor procedimiento a lo interno del Congreso, pero no contó con el apoyo suficiente. Lo que uno deja ver después de este tipo de iniciativas y lo que el presidente hoy en día plantea es que si bien hubo damnificados no solo en Zacatepeques, en Escuintla, pero también en Jutiapa, que también fueron dañadas sus familias, incluso lamentablemente algunas de esas personas murieron. Afortunadamente, aunque siempre se lamenta cualquier pérdida de una vida, pues no fue una condición tal vez mucho más trágica en términos de pérdida de vidas humanas. Sí se calcula o se estima, dependiendo a quién le pregunten, en Santa María de Jesús como el punto más emblemático de esos temblores, que hubo cerca de 12,000 damnificados o más de 4,000 viviendas que tuvieron algún tipo de daño. El presidente hoy en día plantea esta iniciativa porque increíblemente cuando uno revisa el presupuesto, por ejemplo, de Conred, que es de 115 millones de quetzales, resulta que la gran mayoría, como en la mayoría de las instituciones, valga la redundancia, el presupuesto está dirigido hacia la parte de funcionamiento y poco a la parte de inversión. Y como tal, no es una responsabilidad de Conred necesariamente la reconstrucción de las viviendas como una de sus obligaciones. Entonces, no existe la claridad sobre de dónde podrían salir los recursos. También estuve profundizando en el Ministerio de
de Comunicaciones, y existe un fondo, lógicamente, destinado a vivienda popular, pero entra dentro de un programa y otro esquema que no necesariamente reconstrucción. Es decir, existe un vacío dentro de las capacidades del Estado para dar respuesta a este tipo de emergencias. No existe un fondo de emergencias. En su momento sí estaba planteando Conred y el Ejecutivo de generar ese fondo de emergencias para poder atender este tipo de casos. Así que creo que esto obedece a esta iniciativa que el presidente hoy en día plantea en el Congreso, y veremos si dentro de la vorágine de temas alrededor de presupuestos, aprobaciones o sanciones o vetos, que hay algunas iniciativas que tienen que ver con el ir y venir del Congreso al Ejecutivo, pues a final de cuentas un tema que sí es de importancia para muchas familias, logra encontrar una vía de decisión y de consenso político entre las partes involucradas. Lo que veo bien en este sentido es que, en primer lugar, la iniciativa creo que es necesaria, porque cuántas veces han ocurrido tragedias, desastres naturales en nuestro país y todavía vemos rezagos. Vemos personas que se quedaron sin vivienda y todavía están con esas complicaciones. Lo vemos en ETA y OTA, que todavía hay rezagos entonces de esas emergencias. Sí es importante poder atender esta situación y también el tiempo en el que suceden las cosas, que se pueda considerar en su aprobación con el apoyo de los diputados para que de una vez pueda ir quedando dentro de la partida presupuestaria, ¿no? Y sobre todo la parte de la previsión, sobre la planificación es importante, sin duda. Creo que dejar estos rubros como una disponibilidad de que en caso se den eventos como el que acabamos de mencionar de los temblores o bien las tormentas tropicales, pues pueda darse un recurso más allá del sustento, alimentación o asistencia más inmediata. Creo que hay muchas personas, muchas familias que no tienen los recursos para poder reconstruir una vivienda y dejar en condiciones dignas el poderlas volver a habitar, o en condiciones de seguridad, porque de pronto viene, no querramos, una tormenta, viene otro temblor, y pues muchas personas podrían fallecer si las condiciones de la vivienda no son las adecuadas, y como no se hizo ninguna reparación, pues la tragedia se sigue multiplicando en otros aspectos. Creo que es importante la planificación. Lo único que pediría yo, tanto al Ejecutivo como al Congreso, especialmente el Congreso, es que no se vaya a enturbiar el tema con la aprobación de presupuestos, con la discusión sobre las modificaciones o no del presupuesto, con otro tipo de consideraciones políticas, de jaloneos, en tanto si me aprueban el decreto 7 de 2025 para la ampliación de los recursos en términos del tiempo en los consejos de desarrollo, o ver si de repente no, entonces el presupuesto va, pero si me sanciona el presidente esto o no, porque al final de cuentas en medio está la vida de muchos guatemaltecos. También uno se pone a pensar con esto que si entre este recurso suficiente que tienen los consejos de desarrollo, no existirá algún tipo de posibilidad o partida para poder dentro de ese recurso destinar algo para la reconstrucción de las viviendas, en este caso a nivel de mancomunidades, porque es parte del planteamiento que hacían los diputados de los 100 millones de quetzales para atender las necesidades básicas de esos damnificados, era precisamente a nivel de las mancomunidades del departamento de Zacatepec, es como podría replicarse en cualquier otro espacio del territorio nacional. Ok, yo te voy a hacer dos preguntas resumidas. La primera, ¿está Guatemala realmente preparada para tener un fondo de emergencia y que esté el dinero ahí y que no se vaya a desviar a otro rubro? Uno. Y dos, ¿qué hacemos para que en Guatemala realmente se inyecte el concepto de prevención? Esas son dos buenas preguntas. En Estados Unidos existe una agencia federal que es FEMA, que se encarga de poder tener una especie de seguro del Estado que ayuda a los estados o a las ciudades a poder tener los recursos suficientes de ayuda federal para poder reconstruir las instalaciones, las viviendas, etcétera, independientemente que cada quien tenga un seguro propio, en ese caso, lógicamente, en sociedades con mayor disponibilidad de recursos para poder asegurar las viviendas de Cano. En el caso de Guatemala no es real ni es cercano. Siempre queda la duda sobre la utilización de los recursos y cómo de manera transparente, no importa esta o cualquier administración, se vaya a dar si se establece este fondo. Uno esperaría que verdaderamente se dejara establecido, si se deja en un ejercicio permanente dentro del presupuesto, pues los mecanismos para fiscalización, para optimización y la mejor calidad del gasto en lo que se destine para la indemnización o la reconstrucción de, en este caso, las necesidades de los afectados en este momento por un temblor o puede ser por cualquier otro evento de desastre o carácter natural. Ahora, lo que sí creo que es fundamental es ir acompañando estos procesos
de los protocolos y mecanismos necesarios que también tienen que involucrar a las demás instituciones dentro del sistema de prevención y de reconstrucción que el Estado tiene ya dispuestos, que si es con redes y el Ministerio de Comunicaciones, si es los consejos de desarrollo, porque al final de cuentas creo que el esfuerzo no es un tema aislado para una institución o la otra. Hoy en día, para que no haya un presupuesto o una partida específica en correo del Ministerio de Comunicaciones, es porque nadie pensó en lo que estamos hablando ahorita y lo que hoy el día el presidente viene a proponer en el camino. Es decir, o sea, pareciera ser que no estamos anticipándonos a la posibilidad de que en Guatemala, siendo un país eminentemente vulnerable a los desastres naturales, tengamos por lo menos las herramientas básicas para poder paliar una emergencia, en este caso, no solo de atención en el momentito, pero de tratar de devolverle la vida lo más pronto posible en la normalidad a las personas afectadas. Creo que ahí es donde nos hace falta la planificación sobre objetivos estratégicos. Guatemala, muchas veces hemos visto que respondemos sobre la necesidad y sobre la necesidad vamos legislando. Exacto. Si se da, qué bueno. Pero hagámoslo no solo en esto, sino en otros tantos temas para poder recuperar lo antes posible las vidas de las personas. Igual, y termino con esto, recuerden ustedes cuántas escuelas en su momento en desastres naturales han perdido. Me imagino que el Ministerio de Educación ha tenido que tomar cartas en el asunto para recuperar la infraestructura en temas de escuelas o en temas de hospitales. Pues toca ahora hacerlo también no solo en las instituciones públicas, sino ver si de alguna forma, sin volver esto un clientelismo político, ni manipular esto perversamente por intereses políticos partidarios o preelectorales, la necesaria ayuda que tienen a muchas de estas familias que han resultado damnificadas por los sismos del mes de julio. Creo que con esto también en el Congreso se puede ir demostrando la voluntad que se tiene para ir legislando en temas de prevención, porque creo que aquí es un punto muy importante para que ellos den paso también al apoyo que se pueda tener. Tenemos un sistema activado también para emergencias, pero normalmente está funcionando cuando ocurren ya estas emergencias, y de qué manera entonces se puede ir pensando en una estructura, en una política incluso de Estado que maneje un tema de prevención, que de verdad funcione, se organice y se articule de una forma eficiente para poder atender mejor las emergencias, porque también hay que considerar. Eficiencia y transparencia son las claves del éxito para que este tipo de iniciativas, que pueden tener los mejores propósitos, verdaderamente cumplan con su objetivo. Si no, van a quedar siempre en el aire las dudas sobre quién es el que aprueba, quién es el que levanta la banderita diciendo es gracias a mí. No importa la administración que sea, no importa el partido representado en el Congreso que sea, el objetivo a final de cuentas hoy en este día que estamos celebrando previo a la independencia, pues pongámonos verdaderamente la camisa, el azul y blanco de Guatemala, y tratemos de ser un poco más empáticos con los guatemaltecos para que esas necesidades se cumplan con los mejores propósitos y con las mejores formas, y al final de cuentas no nos arrepintamos de algo que puede ser una buena iniciativa, pero que si no se hace bien se convierte en un objetivo perverso. Totalmente de acuerdo. Gracias, Max, por este aporte que nos das en esta noche, ese análisis político que realmente viene a generarnos una amplitud en la visual de lo que está pasando en nuestra Guatemala. No, a ustedes muchas gracias por el espacio, y un saludo y un abrazo también a toda la comunidad guatemalteca que reside en Estados Unidos, que sé que celebran la independencia igual que nosotros acá en Guatemala, y usted que se encuentra en cualquier parte del país conectado a TN23, pues por supuesto, bienvenidos. Gracias, Max. Buena noche, buen descanso. También despido a Fernando Prera. Gracias, Fernando, por tus aportes también dentro de estos temas, que sin duda hoy hemos sido bastante variados en cuanto al análisis. Buenas noches. Gracias, Sandy. Buena noche para ti y buena noche para usted, amigo y amiga televidente. No cambie porque regresa Sandy Monroy con más información aquí en A la Medida. Vamos a la pausa.